Buenas tardes a todos, todas. Me da mucho gusto verles. Hay algunos que no se había visto porque van a consulta con el doctor Servando, algunos conmigo, pero me da mucho gusto verlos. Espero esta ponencia sea de utilidad para ustedes, y no solamente para ustedes, sino para todas sus familias también, ¿sale? Su entorno, ¿no? Compartan esta información y espero también sea de su agrado. Cualquier situación, dudas o algo, lo vemos al final, ¿sale? Bueno, el tema que vamos a ver es la glucosa y la disrupción metabólica. Es decir, ¿no? La glucosa es maravillosa, ¿no? La glucosa es la mayor fuente de energía del ser humano, ¿no? O sea, es la que nos mantiene con energía durante el día. Pero una vez que ya la glucosa empieza a hacer alteraciones en nuestro organismo, pues va a alterar todo nuestro funcionamiento orgánico, ¿no? Entonces es donde es la principal causa de enfermedades, no solamente como diabetes, sino como otras. Entonces, sí es importante conocer que la glucosa, pues es un monosacárido, es la parte básica, la parte esencial del azúcar, ¿no? Y que la hemos utilizado erróneamente, ¿no? Los seres humanos, para construir carbohidratos compuestos, complejos, ¿no? Tales como, ¿no? Pasteles, ¿no? Pan, ¿no? Galletas, ¿qué otro? ¿No? Hot cakes, ¿no? Cosas bien complejas y compuestas que en algún momento de nuestra vida hemos consumido y que pueden llegar a afectarnos si se consume en grandes cantidades, ¿sí? ¿Cuál es la función? Como les decía, es preservar los niveles adecuados de azúcar, de glucosa en los principales órganos de nosotros, como pueden ser el cerebro, el hígado, ¿sí? El sistema nervioso central, ¿no? Sistema nervioso periférico, es la que nos hace que nos movamos día a día, ¿no? Que nos despertemos. Entonces participa en el metabolismo de todas las células, ¿no? Esta glucosa, este azúcar, va a entrar a nuestro organismo y tenemos un órgano bien importante, también complejo, que se llama páncreas. Este páncreas va a tener en su interior islotes que van a producir la insulina, ¿no? Todos hemos escuchado hablar de la insulina. ¿Qué es la insulina? ¿No? Es una hormona que va a facilitar la entrada de este azúcar, de esta glucosa, hacia el interior de la célula, ¿sí? ¿Para qué? Para generar la energía. Una vez que el azúcar entra a nuestro torrente sanguíneo, una vez que el páncreas ya produjo la insulina, y una vez que la insulina facilitó la entrada del azúcar a la célula, estamos listos para caminar, para correr, para saltar, para pelear, para hacer cualquier deporte. Desgraciadamente, los tiempos nos han llevado a tener durante el día actividades que nos han mantenido estáticos, ¿no? Entonces nosotros estamos sentados y nuestro cuerpo está lleno de energía, ¿no? ¿Cuál es la situación o qué se recomienda, ¿no? Gastar esa energía, ¿sí? Es por eso la importancia de poder movernos, poder tener ese tiempo, dedicarnos ese tiempo en el día para poder hacer una actividad física, ¿sí? Y de esa forma gastar esa glucosa que está dentro de las células, ¿sí? La glucosa, cuando entra al cuerpo, ¿sí? Y ya llega a los estándares necesarios, en ocasiones tenemos el consumo de otros alimentos que pudieran elevar, ¿sí? La glucosa en nuestra sangre más de lo normal. ¿Qué pasa en estos momentos? El cuerpo es tan sabio que va a trabajar la insulina, ya no para meter la glucosa en la célula, sino ahora la va a guardar en el hígado, ¿sí? En los músculos, y cuando esos ya están llenos, la va a guardar como grasa, ¿sí? Entonces, es ahí cuando ya podemos nosotros tener reservas para lo posterior, ¿sí? El cuerpo nunca se va a quedar sin glucosa.
¿Por qué? Porque una vez que se quede, que hagamos una actividad física, que tengamos un gran desgaste de energía, el cuerpo va a provocar que el hígado libere ese azúcar, esa glucosa que tiene guardada, y así podamos elevar los niveles de glucosa para estar en niveles normales y tener esa energía que tanto necesitamos. ¿Sí? Entonces el cuerpo es tan sabio que nunca nos vamos a quedar sin azúcar, sin glucosa en el cuerpo. ¿Sí? Las fuentes de glucosa, todos lo conocemos. ¿Sí? Podríamos decir que está de más que se las ponga, pero lo vamos a recordar. ¿Sí? La glucosa entra a nuestro organismo como la materia básica que conocemos de los azúcares, ¿sí? La que utilizamos en la mesa. Entra en el pan, en el arroz, en las frutas, en los jugos, en los refrescos, en los postres. Esos son los alimentos que nos dan la mayor cantidad de glucosa a nuestro cuerpo. ¿Sí? Pero ¿qué otros alimentos también pudieran tener azúcares? Las verduras, ¿sí? Los frijoles, las lentejas, las frutas mismas, ¿sí? Entonces, si nosotros en el día consumimos elementos básicos, ¿sí? Que contienen carbohidratos compuestos, ¿sí? En este caso las verduras, las frutas, el arroz, los frijoles, entonces ellos nos van a aportar los niveles de glucosa necesarios. Si nosotros consumimos postres, jugos, ¿y por qué hablo de jugos? Y de todo tipo, jugos que vienen en caja, en bote, y los jugos que nosotros compramos que vienen propios de la fruta. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, la mayoría sabemos, se extrae el azúcar y el líquido de la fruta. Desechamos la fibra. Desechamos la fibra y estamos consumiendo únicamente el azúcar de la fruta. Entonces, por eso es un gran aporte también. Entonces, nosotros consumimos, aparte de lo esencial, que ya con eso vamos a tener energía, y consumimos otro, lógicamente nuestros niveles de azúcar se van a elevar al máximo. ¿Sí? Entonces, imaginemos por la mañana o por la noche, ¿no? Que no, un cóctel de estos, ¿sí? Imaginemos en la noche o en la mañana, ¿sí? ¿A qué voy? A que durante mucho tiempo, dimos el enfoque a lo que son las calorías, ¿sí? Decimos, ¿sabes qué? Nosotros podemos consumir de 1500 a 2000 calorías para estar bien durante el día, ¿sí? Es lo que necesita el ser humano, ¿sí? Mujeres, alrededor de 1500, 1600 calorías, hombres de 2000 a 2500 calorías, ¿sí? Pero depende mucho qué tipo de calorías sean, ¿sí? Porque, por ejemplo, un aguacate nos puede dar 200 calorías, ¿sí? Y una lata de refresco de 355 mililitros nos puede dar 100 calorías, ¿sí? Pero ¿qué caloría nos va a hacer daño? ¿Sí? Entonces, en la actualidad se ha determinado no guiarnos por las calorías, ¿no? Porque si nos tomamos un refresco de 600 que nos va a dar 250 calorías, yo necesito 2500 calorías, puedo decir, pues con 10 refrescos voy a tener mi energía, ¿no? Pero no es así. Y creo que lo hemos entendido. Creo que ha habido un avance, ¿no? Lo hemos entendido, que no es necesario enfocarnos en las calorías, sino ver qué tipo de calorías vamos a consumir. Porque, como les decía, el aguacate, ¿sí?, tiene calorías. Las frutas tienen calorías, las verduras tienen calorías. Entonces, lo ideal es consumir calorías adecuadas para que nuestro cuerpo pueda metabolizar adecuadamente, ¿sí? Y tratar de evitar, ¿sí?, alimentos que contengan un alto grado de carbohidratos, ¿sí? Y aquí vamos a ver cómo nuestro organismo, ¿sí?, va a nivelar, ¿sí?, los niveles de glucosa en el cuerpo, ¿vale? Si tenemos una glucosa baja, el páncreas va a liberar una hormona que se llama glucagón. Esta hormona va
a facilitar que el hígado pueda descargar el azúcar que tiene guardada en su interior para que los niveles de glucosa sean los óptimos para nuestro funcionamiento. Si nuestros niveles de glucosa están elevados, el páncreas va a liberar insulina para que la insulina pueda facilitar la entrada del azúcar, ¿sí?, a las células, y de esta forma las células puedan tener la energía necesaria, ¿sí? Es ahí donde sí les comento que no nos vamos a quedar sin energía, ¿sí? De repente nos sentimos un poco mal, ¿sí? Y decimos, chin, se nos bajó. ¿Qué se nos bajó? Vamos a pensar que se nos bajó la presión, vamos a pensar que se nos bajó la glucosa. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué ha hecho usted? Se baja el azúcar, un refresquito, ¿no? ¿Por ahí? Galletitas. Una cojita, ¿sí? ¿Sí? Porque esa creencia tenemos de decir, sí, me siento mal, me dio un bajón, voy a tomar algo dulce, ¿sí? Pero es como les comento a mis pacientes, muy probablemente también sea que la glucosa esté elevada, por eso nos sentimos así. Y si nosotros agarramos y le metemos otro poquito de azúcar, ¿qué pasa en nuestro organismo? ¿Sí? ¿Sí? Nuestro sistema nervioso central compuesto, entre ellos compuesto por el cerebro, es maravilloso, es muy fuerte, ¿sí? Y nosotros vamos a decir, me voy a tomar esto porque con esto voy a componer. Y efectivamente, se lo toman y al ratito ya se sienten mejor, ¿sí? Por dentro, la glucosa está elevada, ¿no? O muy elevada. Pero mentalmente nosotros nos sentimos mucho mejor, ¿sí? Entonces, nunca nos vamos a quedar o nunca se nos va a bajar el azúcar. Si se nos llega a bajar la glucosa, probablemente tengamos alguna patología, alguna enfermedad que lo esté provocando y debe de tratarse también. Pero, ¿qué debemos de hacer? Híjole, un elemento básico ya para nuestra salud debe ser un glucómetro. ¿Sí? Ya, debemos de tener un glucómetro en casa. Es más, si mi glucosa ya me dijeron que está elevada, que anda, sí, teniendo picos y todo eso, glucómetro en la mochila. ¿Sí? ¿Quién, alce la mano, quién puede utilizar un glucómetro? Sí. Usted. Poquitos, ustedes no. Vamos a hacer un video, ¿sale? Donde podemos enseñarle cómo utilizar un glucómetro. Si tenemos ya picos que nos han dicho, ¿sabes qué? Tu glucosa está en 110, 115, un glucómetro, ¿sí? Cuando nos sentamos mal, en lugar de agarrar ya, pues me voy a tomar una coquita, voy a tomar las galletitas, etcétera, hay que tomar una glucosa. Y ahí podemos ver, anotarlo. Y ahí es un dato importantísimo el cual podemos llevar a nuestra siguiente cita a donde vaya. ¿Sí? A su centro en donde tengan su seguridad social, a su médico de confianza, al especialista que vayan, a donde vayan. ¿Sabe qué? Me he sentido mal y me tomé la glucosa, tuve esta cifra. ¿Saben qué? Me sentí mal, me tomé la presión, tuve esta cifra. Es una información valiosa para el médico, y el médico con esa información les va a poder decir qué pasa en su organismo, ¿sí? Entonces no se nos baja la glucosa, ¿sí? Disminuye, el hígado libera glucosa que en su interior tiene guardada no como glucosa, sino como glucógeno, ¿sí? Para que la glucosa pueda guardarse en el hígado, se transforma y se guarda como glucógeno. Bajan los niveles e inmediatamente el hígado va a liberar más glucosa, ¿sí? Valores normales de glucosa. Quiero que los tengan bien presentes, ¿sí? Un valor normal de glucosa emana de 70 a 99, ¿sí? miligramos por decilitro, ¿sí? De 100 o 101 a 125 ya estamos en riesgo, ¿sí? O con alteraciones de la glucosa en sangre, ¿sí? Conocida como resistencia a los carbohidratos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los carbohidratos ya nos están afectando. O como resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque la insulina
ya no está realizando bien su trabajo. ¿Sí? ¿Por qué no está realizando bien su trabajo? Porque hubo un momento, un periodo, ¿sí?, de meses, de años, que nosotros consumimos mucha glucosa. La glucosa se eleva. ¿Dónde guarda la insulina la glucosa en exceso? Hígado, Los músculos. músculo y como grasa. ¿Sí? Entonces llega un momento en el que el hígado y el músculo dicen es que insulina, espérate. ¿Sí? Porque ya me estás llenando la casa de azúcar. Y empiezan a hacer una resistencia. Ya no dejan que la insulina meta glucosa en su interior. Por eso se denomina resistencia a la insulina. Y que nosotros, para que el paciente nos entienda un poco mejor, lo llamamos o lo designamos como prediabetes. ¿Sí? Muy bien. Y si nosotros tenemos en una prueba en ayunas de sangre una glucosa mayor a 126, ¿sí?, hay que iniciar un protocolo de estudio para ver o para diagnosticar diabetes. ¿Sí? También es algo con mucho, es algo que debemos de tomar con mucha responsabilidad y con mucho cuidado para nosotros poderles decir a ustedes, a nuestros pacientes, a la población, ¿tienes diabetes o no tienes diabetes? ¿Sí? Entonces, si nosotros hemos estado en este rango, continuar cuidándonos. ¿Sí? Si ustedes sienten que no, que han abusado, ¿sí?, de los carbohidratos, de los azúcares, disminuirle. ¿Sí? Si ustedes están en este rango, cuidado. Yo siempre le digo a mis pacientes, están en la línea. ¿Sí? Es tu decisión. Nosotros les explicamos bien y les dimos, es tu decisión dar el paso, seguir hacia el frente. ¿Sí? O tomar conciencia y, ¿sí?, corregir nuestros hábitos e irnos hacia atrás. ¿Sí? Y si estamos en este rango, iniciar su tratamiento a la brevedad posible. No nos esperemos, ¿sí? Porque los seres humanos, y más los mexicanos, y más los oaxaqueños, ¿sí?, porque nos conocemos, somos resistentes. ¿Sí? Como todo ser humano, nos da miedo. Nos da miedo incluso saber cómo está nuestra glucosa. ¿Sí? Familiares, pacientes, le digo, ¿sabes qué? Toma tu glucosa, necesito verla porque te has sentido mal. Pasan los días, ¿y qué pasó? ¿Sí? No, es que no me la he hecho. Por favor, te encargo. Cuando los veo, me la llevo, le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué tardas tanto? No, es que la verdad tenía yo miedo. Digo, pero pues, tenemos que cumplir, ¿no? Entonces sí, no tener esa resistencia, no tener ese miedo, es normal. ¿Sí? Bueno, una vez que nuestros pacientes son diagnosticados con diabetes, ¿sí?, hay que iniciar el tratamiento inmediatamente. ¿Sí? Más adelante platicaremos cuál es el tratamiento adecuado para la diabetes. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de una disrupción metabólica? Les platicaba que la glucosa y el azúcar es súper importante. Es la materia con mayor número, ¿sí?, de alimentos. Todos los alimentos contienen glucosa. ¿Vale? ¿Qué alteraciones puede haber? ¿Sí? Alteraciones para transformar los alimentos y las bebidas en energía. La acumulación en niveles elevados de azúcar en la sangre. ¿Sí? Y una producción de insulina baja, o que el páncreas sí produzca la insulina, pero la insulina ya no haga su trabajo como debe de hacerlo. ¿Sí? Entonces son las dos alteraciones. Hay baja producción de insulina, ¿sí?, y por lo tanto el trabajo va a ser menor, o existe la producción de insulina, pero la insulina no lleva a cabo bien el trabajo por la resistencia de los órganos que ya comentamos. ¿Sí? La diabetes es una enfermedad
reciente o es una enfermedad antigua? Muy antigua, ¿sí? Muy antigua. En 1679, Thomas Willis dio una ponencia extraordinaria acerca de la diabetes, ¿sí? Fue quien la designó como diabetes mellitus, ¿sí? Diabetes, en latín, significa a través de. ¿Por qué? Porque identificaron que a través de la orina, ¿sí?, salía azúcar del cuerpo, ¿sí? Y mellitus, ¿sí?, porque se designa como sabor a miel, ¿sí? Entonces él comentó, ¿saben qué? El paciente presenta estos síntomas, tiene azúcar en el cuerpo, sale azúcar por la orina y la orina sabe dulce, ¿sí? Esos son los estudios que hacían. Matthew Dobson, en 1869, ¿sí?, en un grupo de personas que estaban enfermas, que presentaban síntomas similares, los ingresó a un protocolo de estudio y determinó que la mayoría, el 99.9%, tenía diabetes. Presentaba los síntomas de la diabetes y los diagnosticó como tal e inició tratamiento, ¿sí? En 1788, Thomas Cowley determinó que la falla estaba en el páncreas, ¿sí? Determinó que la falla estaba en el páncreas. Bouchard determinó que había estrecha relación de la diabetes con la obesidad y con la falta de actividad física, ¿sí? Y fue quien trató a sus pacientes con una dieta rica en proteínas, una dieta rica en minerales, y los catalogó con una actividad física de acuerdo a la edad y tuvo resultados extraordinarios, ¿sí? En 1870, Oskar Minkowski y Joseph von Mering, tratando ya de tener toda esta información y tratando de asegurar en dónde estaba el problema, le quitaron el páncreas a un perro, ¿sí? Una vez que se lo quitaron, a los 7 días, el perro inició con síntomas característicos de la diabetes. Hacer mucha pipí, ¿sí?, orinando mucho, comiendo mucho, adelgazando mucho, ¿sí? Y entonces ahí fue donde pudieron asegurar con los anuncios ante la población de que el problema efectivamente estaba en el páncreas, ¿sí? Entonces todo esto, ¿sí?, data del siglo XVII, XVIII, ¿sí? Y nosotros somos incrédulos y nosotros nos resistimos, ¿sí?, a creerlo, ¿sí?, a mejorar esa parte, ¿no? ¿Sí? Factores de riesgo para que haya una disrupción endocrina, ¿sí?, de la mano de la glucosa, ¿sí? Una mala nutrición, que la nutrición, pues, lógicamente sea rica en azúcares, ¿sí? Una vida sedentaria, ya que teniendo una vida sedentaria no podemos realizar el gasto de la glucosa que tenemos, ¿sí?, dentro de la sangre. Sobrepeso, obesidad, tener 45 años o más, ¿sí? Eso se ha visto que es la mayor proporción, ¿sí? Pero también hay diabetes en la infancia, en la adolescencia, ¿sí?, alteraciones de la glucosa en ellos, entonces puede
que tengamos padres o hermanos con alteraciones metabólicas arraigadas a los azúcares o que tengamos resistencia a la insulina. ¿Sí? Entonces, todos son factores importantes que si alguno de nosotros los tenemos que mejorarlos, tenemos que cambiarlos, tenemos que atenderlos. Y algo bien importante, que la diabetes o las alteraciones metabólicas que pudiéramos tener no solo afectan al individuo que las llega a tener, sino también las va a afectar a familiares, a amigos, ¿sí? A personas cercanas a él. Llega a afectar hasta la salud pública del Estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy en día el 60% del gasto público en salud es para, ¿sí?, medicamentos, insumos, medicamentos para diabetes, medicamentos para hipertensión, insumos para diálisis, ¿sí?, que es carísimo, ¿sí? Entonces, la afectación no solamente es al paciente, sino a su entorno, ¿sí? El paciente enfermo, ¿sí?, por historia y apegado a sus emociones, va a tener miedo, ¿sí?, y es algo muy común, ¿sí? Va a tener negación, ¿sí?, va a tener enojo, va a tener tristeza, ¿sí? ¿Y a quién le va a afectar? No solamente a él, sino a su entorno, ¿sí? Entonces, no solamente se ve alterado el paciente, sino todo su entorno. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve la medición de la glucosa? La medición de la glucosa nos va a servir para tener un diagnóstico oportuno, para iniciar un tratamiento igual oportuno y eficaz, específico, ¿sí? Y para hacer un buen diagnóstico, ¿sí?, la Asociación Americana de Diabetes nos recomienda tomar la glucosa en ayunas de 70, 80 a 99, ¿sí? ¿Sí? ¿En qué rangos ya tenemos alteración de la glucosa? ¿A 100 qué? 25. Eso. De 100 a 125 alteraciones, ¿sí? ¿Y en qué momento podemos diagnosticar diabetes? Mayor a 126. Es importante ¿por qué es importante esto? ¿Sí? Porque tenemos esposa, tenemos esposo, tenemos hijos, tenemos hermanos, tenemos papás, ¿sale? Y en algún momento que podamos ver esta situación, ¿sabes qué? Tienes que ir al médico, ¿sabes qué? Cuídate mucho, ¿sí? Entonces podemos orientar, podemos ser personas orientadoras, ¿sí?, hacia nuestros seres queridos. Y la Organización Mundial de la Salud en 1998 aconsejó utilizar valores de la glucosa, ¿sí?, con una carga, ¿sí?, una sobrecarga de glucosa de manera oral, ¿sí?, y a las 2 horas tomar la glucosa. Eso aconsejaba la Organización Mundial de la Salud, pero las dos son válidas, podemos hacer un diagnóstico integral y podemos utilizar las dos formas de diagnóstico, ¿sí? E inclusive también existe la hemoglobina glicosilada, que es una herramienta extraordinaria para diagnosticar diabetes, ¿sí? También podemos utilizar la glucosa postprandial, que quiere decir glucosa después de comer, ¿sí? Entonces su médico muchas veces les va a pedir glucosa en ayuno. Si la glucosa en ayuno está alterada, vamos a continuar el protocolo, ¿sí? Les vamos a comentar, ¿sabes qué? Tu glucosa está alterada y ahí necesitamos asegurarnos, rectificar o diagnosticarla, ¿sí? ¿Cómo la vamos a diagnosticar? Podemos con la sobrecarga de glucosa de manera oral, podemos hacerlo con la hemoglobina glicosilada o podemos hacerla con la glucosa postprandial. Estas dos nos van a servir para diagnosticar y nos van a servir para darle el seguimiento a una persona que ya tiene diabetes, ¿sabes? ¿Por qué son importantes? Porque
Anteriormente, si nosotros nos basábamos únicamente en la glucosa en ayunas, estábamos dejando de diagnosticar aproximadamente el 50-60% de los pacientes que pudieran tener diabetes o que pudieran desarrollar diabetes en los próximos meses o años. ¿Por qué? Porque la glucosa es cambiante, ¿sí? A lo mejor hoy podemos tener una glucosa de 98, ¿sí? Pero a lo mejor mañana podemos tener una glucosa de 101, 102. Y a lo mejor si vamos a un cumpleaños, ¿sí? Y tomamos refresco, comemos pastel y comemos gelatina. Nada más con eso, ¿sí? Ya no vamos a sumar que cenamos, que comemos. Quedamos con eso, ¿sí? Al otro día podemos tener una glucosa de 110, 108, ¿sí? Pero a lo mejor, y ocurre, cuando se les va a tomar sus estudios a ustedes y a los compañeros, ¿sí? ¿Qué hacen? Que eso, se cuidan, ¿no? Se platicamos con ellos y no, ¿cómo salí? Porque sí me cuidé. Está bien, está bien. Pero también ahí pudiera haber un resultado engañoso, ¿sí? Entonces yo sí les recomiendo, ¿sí? Y les he recomendado a algunos, que si su glucosa está en 98, 99, ¿sí? 105, 110, ¿sí? Hay que realizarnos una hemoglobina glicosilada, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es recomendable? Porque... Amigo Jaime. Para ver los dolores. Eso, exactamente. Porque la glucosa se pega al glóbulo rojo, ¿sí? Que transita por la sangre, ¿sí? Se pega. Y entonces, realizando este estudio y analizando la hemoglobina, ¿sí? Podemos diagnosticar o poder ver cómo ha estado la glucosa durante 3 meses. Y aparte de eso, abajito nos dice glucosa promedio y ahí viene el promedio, ¿sí? Y sí, a veces tenemos en sus estudios 101, 99 y en el promedio tenemos 115, 118. Y eso es lo real, ¿sí? Y entonces de acuerdo a eso podemos orientarlos, pero sí necesitamos que ustedes se dejen ayudar, ¿sí? Que si nosotros les decimos, oye, te sugiero esto, tratemos de hacerlo, ¿sí? Como la maestra Isela, muy cumplida, ¿no? Sí. ¿Sabes qué, maestra? Hay que hacerse esto. Sí, aquí está, ¿no? Y de esa forma podemos orientarla, pudimos ver que su glucosa estaba bien, que sí necesitaba trabajar algunas situaciones, pero que sí necesitamos confirmar, ¿no? Entonces de esa forma podemos nosotros, junto con ustedes, ¿sí? Poder dar seguimiento a su salud. ¿Cuáles son los síntomas? Una vez que nosotros ya diagnosticamos, confirmamos y efectivamente, ¿sí? Su glucosa está elevada, ¿sí? Tenemos más ganas de orinar de lo normal. Algunas veces nos podemos levantar durante la noche, ¿sí? Hay veces que no nos levantábamos y ahora ya nos levantamos en la noche a orinar, ¿sí? Por lo consiguiente, pues nos va a dar un poquito de más sed durante el día y nos van a dar ganas de tomar refresco, ¿sí? Vamos a tener durante el día fatiga, ¿sí? Sueño, ¿sí? Una porque nos estamos levantando a orinar en la noche, otra porque, ¿sí? La glucosa en exceso, ¿sí? Nos crea fatiga. Podemos tener visión borrosa, pero tampoco esperemos de que vayamos y que todo se nos mueva y que se nos nuble, no, sino simple y sencillamente, ¿sí? Las letras pequeñas ya las vemos moviditas, ya no las vemos tan claras. Ese puede ser un signo y un síntoma de que la glucosa esté elevada en nuestro organismo, ¿sí? Podemos tener dolor de cabeza. También a veces queremos justificar todo, ¿sí? Que nos duele un poquito la cabeza. No, pues que ha de ser porque me enojé ayer, ¿no? O porque no dormí bien. O por el sol, ¿sí? ¿Sí? Podemos justificar todo. No, cuando tengamos dolor de cabeza también no es normal. Y si el dolor de cabeza es recurrente, ¿sí?
y el dolor de cabeza es fuertecito, hay que atenderlo, ¿sí? Hay que ver qué pasa, hay que ver qué está pasando en nuestro cuerpo que está provocando esa cefalea o dolor de cabeza. Cuando tenemos la glucosa elevada, da más hambre, ¿sí? ¿Sí? Porque estamos perdiendo líquidos, porque estamos orinando mucho, la boca y la piel se seca, ¿sí? ¿Sí? Y en algunas ocasiones no se presenta nada, ¿sí? Porque también decimos, no, si yo estoy bien, yo no tengo ni siento nada, ¿sí? No siento nada. Entonces, hay veces también que los síntomas y los signos no están presentes, ¿sí? Por eso en medicina hay una frase bien importante que dice que no existen enfermedades sino enfermos, ¿sí? La diabetes, la hipertensión, ¿sí? La influenza, el COVID, en cada paciente se va a manifestar de diferente manera, ¿sí? Entonces, si sus resultados de estudios de sangre nos dicen algo, nos dan un informe, vamos a considerarlo, ¿sí? Vamos a creerle, ¿no? Para que podamos, de esa forma, nosotros pues poderles ayudar. ¿Qué complicaciones puede haber? Las más recurrentes por la diabetes, ¿sí? Normalmente existen enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Se refiere al aparato cardiovascular. ¿Qué conlleva el aparato cardiovascular? Corazón, venas, arterias y la sangre, ¿sí? Entonces, hablar de enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Va a intervenir el corazón, las venas, las arterias y la sangre. Y al intervenir todo esta triada, ¿qué nos va a afectar? ¿O qué nos puede afectar? ¿Eh? ¿A dónde va la sangre? A todas partes del cuerpo, ¿sí? Sí. Bueno, ¿qué ocurre? Cuando la glucosa está elevada en la sangre, no es lo mismo, ¿sí? Su recorrido, ¿sí? El alcance y el tiempo no es lo mismo que cuando la glucosa está normal. Y por consiguiente, el que la sangre llegue a las arterias más pequeñas nos va a afectar a algunos órganos. ¿Dónde hay arterias pequeñitas? En todas partes. Pero ¿dónde afecta con mayor, con mayor frecuencia? ¿Sí? En los ojos, ¿sí? Entonces pudiéramos llegar a alcanzar o a tener una retinopatía diabética, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sangre ya no llega bien al ojo, la sangre ya no llega bien al nervio del ojo, que es el nervio óptico, y entonces podemos ir perdiendo gradualmente la visión. ¿A qué otro lugar no llega bien la sangre? ¿Sí? A los nervios, ¿sí? Por eso cuando tenemos la glucosa alta durante mucho tiempo, ya nos pica la piel, ¿sí? Ya nos duelen las piernas. Entonces hay una enfermedad que se llama neuropatía diabética. ¿A qué otro lugar no nos llega la sangre bien? A los riñones, ¿sí? Que también tenemos vasitos pequeños en los riñones, y entonces ya podemos nosotros presentar una nefropatía diabética, una enfermedad renal, ¿sí? Que pudiera pues también condicionarnos a otras enfermedades. ¿Cómo cuál? Como la hipertensión arterial, ya que la presión arterial la va a controlar los riñones, ¿sí? No el corazón. Bueno, pues cuando podemos tener una cardiopatía que pudiera afectar la presión, pero quien va a afectar o quien regula la presión arterial son los riñones, ¿sale? Y enfermedades cerebrovasculares, ¿no? La sangre ya no llega bien al cerebro, ¿sí? Hay una alteración por falta de sangre, por falta de oxígeno, y pudiéramos tener algún evento vascular cerebral que pudiera afectarnos de manera parcial, ¿sí? O definitiva nuestro sistema nervioso central, ¿sí?
Entonces son las enfermedades más comunes, tienen que ver con el aparato cardiovascular. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Sí? El tratamiento desde 1979, ¿sí? Está descrito y todos lo sabemos, ¿ya? Mejorar la calidad de vida. Pero para mejorar la calidad de vida debemos de querer hacerlo, ¿sí? Existe una gran resistencia, como les decía, de que sabemos qué hacer, pero tenemos esa resistencia de no hacerlo. Entonces necesitamos querer cambiar o mejorar nuestra calidad de vida, ¿sí? ¿Cómo podemos mejorar o a qué nos referimos con mejorar la calidad de vida? ¿Perdón? Aceptar. Número 1, aceptamos, ¿no? Sí. ¿Otra? Hacer cambios. Hacer cambios, ¿sí? Y en esos cambios, ¿qué cambios podríamos tener? En la alimentación. Cambios en la alimentación. Eso. En la actividad física. Eso. ¿A qué nos lleva eso? ¿A qué nos llevan esos cambios? ¿A qué nos llevan esos cambios? Eso. ¿Y qué conlleva esa mejor calidad de vida? A sentirnos mejor, ¿sí? A sentirnos mejor, ¿sí? Nuestra calidad de vida tiene que mejorar. ¿Y a qué se va a traducir? A sentirnos mejor. Número 1. Y luego, a prevenir complicaciones, ¿sí? Eso es lo que queremos, ¿sí? Que ustedes o que nosotros nos sintamos mejor y prevenir complicaciones, ¿sí? Eso es lo más importante, ¿sí? Y para ello, ¿qué conlleva? ¿Qué quedamos? Para la calidad de vida. Eso. Hacer un plan. Primero, una nutrición saludable. ¿Cómo va a ser nuestra nutrición? Eso. Pero, ¿qué característica debe tener? ¿Qué característica debe tener nuestra alimentación? Eso. Nula en azúcares. Sí. ¿No? No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque vamos a consumir verduras. Pero como bien dice, va a ser baja en azúcares. Es bien importante. Debemos de comer balanceado, ¿sí? No es quitar el azúcar, ¿sí? Porque también si quitáramos el azúcar, ¿qué? Ni verduras, ni frutas, no. Balanceado, pero no dejar de comer. Cambiar los tipos de carbohidratos, ¿sí? Dijimos que no es lo mismo los carbohidratos que tiene un refresco a los carbohidratos que tienen las verduras. Ejemplo, ¿sí? Muy bien. El otro es adoptar un programa de acondicionamiento físico. ¿Por qué es importante? Porque quemas esa grasa. Eso. Que se acumuló esa grasa y después de todo el proceso se acumuló, se reserva en grasa. Ok. Y debes quemarla. Vamos a metabolizar grasa. ¿Qué más vamos a metabolizar? ¿Quedamos desde el principio? ¿Qué tenemos que gastarnos? La energía, ¿sí? ¿Y la energía quién nos las da? La glucosa. Entonces tenemos que acabar con la glucosa. ¿Cómo vamos a acabar con la glucosa? Con el ejercicio. El potasio lo vamos a perder principalmente por la pérdida de líquidos. ¿Y cómo vamos a perder líquidos? Desde el sudor. Pero principalmente eso. En nuestra etapa, cuando la glucosa está muy elevada, el cuerpo busca cómo sacarla. ¿Y por dónde la va a sacar? Por la orina. Y en la orina no nada más va a sacar la glucosa. No es de que nada más el azúcar, no. Va a sacar todo. ¿Sale? Entonces, ¿qué necesitamos ahí? Recuperar, reponer esos líquidos electrolitos que estamos perdiendo. Pero darnos cuenta. Ser preventivos, como ya lo habíamos dicho. ¿Sí? Ok. Y algo bien importante. Apego a su tratamiento farmacológico. ¿Sí? Lo platicamos un ratito. Se diagnostica con diabetes, nos diagnosticamos con hipertensión, nos diagnosticamos con cualquier enfermedad. El tratamiento hay que iniciarlo oportunamente. Luego, ¿sí? Hay medicamentos que se dan
una vez al día, 2 veces al día. Y hay que cumplir con eso. No es de que nos los indican cada 12 horas, ¿no? Ejemplo, metformina con sitagliptina, por los niveles de azúcar que tienen, le dicen que 2 veces al día. Y decimos, no vaya a pasar algo, ¿no? No, nos va a pasar algo si no lo tomamos. Sí, exacto. Si dejamos pasar el tiempo y mis riñones, mis ojitos, mi corazón se empieza a afectar, ahí sí va a pasar algo, ¿sí? Entonces, iniciar inmediatamente. Le dijeron cada 12 horas, ¿sí? ¿Cómo vamos a ver cómo está el medicamento, cómo está sirviéndonos? ¿Cómo vamos a saber? Eso, con el glucómetro, ¿sí? En las mañanas antes de tomarnos el medicamento, checo mi glucosa. En las noches antes de tomar el medicamento, toma la glucosa. Lo apuntamos en su próxima cita con el médico. Mire, así está. ¿Sale? Entonces, el apego a su tratamiento farmacológico. ¿Qué es más importante que el medicamento? No, aparte del tratamiento, o sea, del tratamiento, ¿qué es lo más importante? Eso. ¿Qué? Sale. El acondicionamiento físico ¿sale? No puede faltar. ¿Sí? Administración de insulina en caso necesario. Si a alguno de nosotros, familiares, tíos, mamá, papá, le indican insulina, no, porque va a quedar ciego. No, nos vamos a quedar ciegos si no tratamos la diabetes. ¿Sí? ¿Por qué les indican la insulina? ¿Sí? ¿Quién mete la glucosa? Eso. ¿Quién mete la glucosa a la célula? La insulina. ¿Sí? Si el páncreas no está produciendo insulina, el médico les va a indicar administración de insulina, pero ¿por qué no están produciendo? ¿Sí? Puede ser en el tipo 2, cuando ya las reservas del páncreas ya no están produciendo la insulina. ¿Sí? Su médico les va a decir que sabes que el medicamento ya no te sirve. ¿Sí? El medicamento oral ya no te sirve, necesitas insulina, adelante. ¿Sí? Sí, pero una vez, si ustedes gustan, todos tenemos el derecho de recibir una segunda opinión médica, ¿sí? Todos. Si ustedes van a un médico y les dice, y ustedes no puede ser, voy con otro, ¿sí? Si el otro le dice igual, ¿sabes qué? Necesitas insulina, pues hay que apegarse a ello, ¿sí? ¿Y qué va a provocar eso? Que la glucosa baje y que tengamos una mejor calidad de ¿qué? De vida. Eso es lo que se busca, es lo que buscamos todos. ¿Sí? Ok. Controlar factores de riesgo cardiovascular. ¿A qué me refiero cuando hablamos de riesgo cardiovascular? ¿Sí? Evitar riesgos de un infarto cardíaco e infarto cerebral. ¿Cómo vamos a reducir esos riesgos? Reducir colesterol y reducir triglicéridos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algunos infartos ocurren porque las arterias se tapan. ¿Por qué se tapan? Se tapan exactamente por las placas de ateroma que tienen las arterias. ¿Sí? ¿Y de qué están formadas esas placas de ateroma? Principalmente de colesterol. ¿Qué tipo de colesterol? LDL y VLDL, ¿sí? Entonces necesitamos bajar triglicéridos, necesitamos bajar colesterol para reducir los riesgos de un infarto, ¿sí? Entonces, no solamente es bajar glucosa, ¿sí? Es importante los estudios que se les están tomando cada año para ver cómo están sus triglicéridos, su colesterol. También no es adecuado ir al laboratorio o que su médico les vaya y le diga, ¿sabes qué? Necesito glucosa, colesterol y triglicéridos, los 3. Porque el colesterol a veces nos puede salir normal, el colesterol total,
sí necesitamos ver los 3 tipos de colesterol, ¿sí? Para determinar si el colesterol que tiende a tapar las arterias está elevado, ¿sí? Entonces es importante. En los estudios que se le realizan a ustedes, vienen los 3 tipos de colesterol y ahí podemos ver, ¿sí? Acompañamiento psicológico. ¿Qué nos da eso? ¿Qué nos da? Miedo, ansiedad. ¿Qué más nos da? Depresión. Depresión. ¿Qué más? Y a veces no lo aceptamos, ¿no? A veces tenemos esa resistencia. No, pero ¿por qué no? Pero tengo diabetes, pero poquito, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tengo poquito, ¿no? Entonces nos da miedo, ¿sí? Nos asustamos, nos da depresión, ansiedad, ¿sale? Y también otra situación. Sabemos qué hacer y a veces no lo hacemos, ¿sí? Entonces necesitamos apoyo psicológico, ¿sí? Una terapia cognitivo-conductual que nos ayude a actuar como pensamos, ¿sí? Entonces de esa forma decimos, si es que tengo ganas, es que no debo no debo tomar refresco, pero tomo. No debo comer eso, pero lo como. Entonces, ¿qué necesitamos esa parte? Fortalecer, ¿sí? En el área psicológica, ¿sí? Y el área psicológica hoy en día pues es muy importante, ¿no? Hemos llegado a la conclusión de que es sumamente importante, por lo que, como bien dicen las compañeras, necesitamos, ¿sí? Tratarnos y que nos apoyen esa parte de la aceptación, del miedo, del estrés, de la ansiedad, de la depresión, etcétera, ¿sí? Yo he tenido familiares diabéticos o personas con diabetes que les tienen miedo, ¿sí? Y me dicen, es que me voy a morir no sé cuánto, en qué tiempo. Digo, no, cuídate, ¿sí? Lleva tu glucosa normal y vas a vivir más que cualquier otra persona, ¿sí? Hay personas que desgraciadamente o se van quedando en el camino por diferentes circunstancias, un accidente, ¿sí? Etcétera. Y la persona con diabetes debe saber que la vida, ¿sí? Sigue y que si nosotros nos cuidamos, ¿sí? El tiempo de vida, ¿sí? Depende de los cuidados que nosotros tengamos, ¿sí? Grupos de autoayuda. ¿Es importante? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Quien tiene experiencias se van dando sus testimonios y pues ahí hay forma de ayudarse. Esos son los consejos, la visión, ¿sí? ¿Quién puede ser nuestro grupo de autoayuda? ¿Quién puede ser? Los familiares. La persona más cercana a nosotros, ¿sí? Puede ser nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro novio, nuestra novia, nuestro hermano, nuestro padre, nuestra madre. Porque no podemos solos, ¿sí? Nadie puede solo. Aunque seamos la persona emocional más fuerte, aunque tengamos todo el dinero del mundo, yo no siento nada porque tengo para mi medicamento, tengo para mi médico. No podemos solos. El ser humano es un ser social, ¿sí? Entonces necesitamos, ¿sí? De un grupo de apoyo, ¿sale? ¿Sí? Y es lo que se les recomienda a todos. Es el mensaje que quiero que lleven a sus casas con sus familiares, ¿sí? La identificación de la alteración de la glucosa de manera oportuna puede y que nosotros nos apliquemos, puede hacer que nosotros prolonguemos la aparición de la glucosa, de la diabetes, 5, 10 años, o realmente si continuamos con ese cuidado, pues nosotros nos alejemos cada momento más de algún tipo de enfermedad, ¿sí? Entonces, ese es mi mensaje, ¿sí? Que nos cuidemos, que valoremos la vida, ¿sí? Que es importante el trabajo, es importante nuestra realización profesional, claro, ¿sí? Porque nos sentimos plenos, pero para que nosotros podamos hacerlo, pues debemos estar bien de salud, ¿sí? Entonces, la invitación es que nos cuidemos, que seamos conscientes y que nos apoyemos, ¿sí? A lo mejor entre nosotros platicar, ver qué situación tenemos, si necesitamos algo en lo cual necesitemos apoyo o nosotros podamos apoyar, lo hagamos, ¿no? Entonces, pues es un gusto estar con ustedes. Espero que este mensaje se crea conciencia en cada uno de ustedes y pues podamos ir remitiendo poco a poco, ¿sí? La aparición de la diabetes en
en nuestra población. Realmente ha habido un avance considerable. Por ejemplo, yo veo jóvenes aquí del corporativo, muchos de ustedes que realizan una actividad física, ¿no? Que llevan al gimnasio, que se cuidan, que su alimentación es buena, y eso me da mucho gusto, ¿no? Creo que el proyecto que ha tenido la firma acerca de los hábitos saludables, ¿no? Ha funcionado, ¿no? Tenemos compañeros, le digo, entre ellos muchos de ustedes, que pues llevan a cabo algunas actividades en pro del cuidado en su salud, ¿no? Entonces, un gusto, es todo por hoy y esperamos vernos en la próxima sesión. ¿Sí? ¿Sí? Trabajo para ustedes.